Buen día, me gustaría iniciar este video y que nos cuestionáramos por qué nosotros seguimos una voluntad mayor, algún poder mayor. Es decir, en nuestra familia seguimos a nuestra madre o nuestro padre, en nuestro estado, Oaxaca, seguimos al gobernador, en nuestra nación al presidente de la república. ¿Por qué nosotros seguimos este poder sin haberlo decidido explícitamente desde antes? En nuestro nacimiento nunca nos preguntaron si queríamos seguir a tal persona. No, y es por ello que vamos a analizar al contractualista Rousseau y su obra tan importante y que hasta nuestros días sigue dejando enseñanzas, el contrato social. Es por ello que vamos a analizar una muy pequeña parte de esta vasta obra, ya que se necesitaría todo un semestre para poder analizar todas las dudas que nos puede dejar dicha obra. A lo largo de la historia hemos visto diversos hombres que se creen que ellos pueden tener todo el control del mundo, que sus acciones dependen solamente de su albedrío, pero no. Estos hombres no recuerdan que son tan esclavos como nosotros, que cualquier acción que queremos emprender va a depender de que está al lado de nosotros. No podemos cocinar nuestros alimentos sin que alguien ya los haya cosechado. Yo no puedo aprender algo sin que alguien más ya lo haya hecho. Repetimos todo un ciclo y con ello llegamos a la familia, la célula primigenia de nuestra sociedad, donde siempre nace cualquier estructura social. Aunque esta no esté unida, aquí vemos cómo nace el poder, cómo se ejerce, vemos la funcionalidad que tiene el que haya personas subyugadas o el que haya líderes. Dice Rousseau que no hay ningún derecho natural que nos haga poseedores de la libertad de alguien más, que nos acredite a esclavizar a un hombre, a una persona que debería ser libre, que no debería estar cumpliendo las tareas, el esfuerzo, los deseos de alguien más, sino que éste debería estar contribuyendo a la sociedad, no que la sociedad lo estuviera pervirtiendo a él, que lo estuviera enajenando como si fuese una propiedad. Y con ello llegamos al punto de que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos además cada miembro como parte indivisible del todo. Es decir, yo soy parte de algo superior y eso superior me da a mí libertades, me da tranquilidad, me da paz, seguridad. Sin embargo, si yo no formo parte de ese todo, yo no puedo ser acreedor a esa paz. Yo sería alguien que está pervirtiendo, que busca el mal para los demás. Es por ello que yo siempre voy, a pesar de ser un todo, voy a ser uno.
vemos la importancia del soberano, el soberano como aquel ente superior, Estado, pero de manera general lo vemos como algo indivisible, pero no. Él nos explica y nos da a entender que el soberano no debe estar encaminado a que sea uno solo. Es por ello que me tomé la libertad de poner una imagen de Leviatán, otra obra de Hobbes, otro contractualista, que es algo que también nos advierte Rousseau indirectamente, es decir, no conferirle a un tirano el poder, a pesar de que sea un Leviatán, un ente superior grande y poderoso que tenga el imperio, que éste vele por la seguridad social, por el bienestar social, que no haya un autoritarismo, ¿no? Y con esto nos lleva al estado civil de las personas, cómo el hombre cambia y es muy notorio. Ejemplo, cuando vivíamos en las cavernas, nuestro comportamiento era muy distinto a nuestro comportamiento civil que tenemos hoy día. Muchas cosas no son permitidas, muchas cosas son mal vistas y está bien. Nuestro instinto se cambia por la moral se cambia por la ley. La soberanía, un concepto que hoy día es tan importante para todos los estados del mundo, que nace desde la Edad Media, pero que Rousseau lo observó muy detalladamente, aquel principio indivisible, inalienable, que ayuda a que el poder que se institucionalizó en aquel estado, en aquel soberano, sea para beneficio del pueblo, que cada país, que cada reino en su momento pudiese autodeterminarse, es decir, hacer las acciones, emprender lo que necesita aquel pueblo, no lo que necesita otro país. Y con ello llegamos al punto: si el Estado o la ciudad no es sino una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros y el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, le es indispensable una fuerza universal y compulsivo que mueva y disponga cada parte del modo más conveniente para el todo. Necesitamos que quien sea el titular de esta soberanía busque el bienestar del pueblo, que busque de manera universal para cada persona, para cada habitante, de donde sea, de donde prevalezca la soberanía, su bienestar. Aquí es donde hay un buen pacto. Mediante el pacto social hemos creado una clase política que según nuestro autor debería estar llena de los más inteligentes, de los más capaces y, si se puede, si es posible, de aquellas personas más virtuosas que busquen el beneficio social. Estas personas tienen la tarea, la facultad de crear nuevas normas, nuevas leyes que rijan la sociedad, el pueblo. Él comenta algo muy curioso que también Nietzsche lo recuperó tiempo después, que toda idea de poder la entendemos por Dios, que no es posible entender básicamente la idea de poder, una estructura social sin Dios. Entonces Rousseau dice que la ley viene de Dios, que el humano no puede dar una ley perfecta, por ello es que tenemos que recurrir a Dios. Y al tener esa función legislativa, necesitamos legisladores, que deben de ser la tarea de un arquitecto. Es decir, un arquitecto al construir una casa o cualquier edificio mide el terreno, mide las capacidades del terreno y lo que necesita. Lo mismo debe hacer con el pueblo. No puede dar una ley que no necesite o que sea contraria a, a las costumbres de un pueblo, porque esta no va a funcionar, va a llevar a su decadencia. Debe de dar lo que necesite una población, debe de dar lo que necesite para su bienestar. Regresamos al punto en el que decíamos que la legislación es un acto de ingeniería social, básicamente. En ese libro hablamos de distintos tipos de gobierno: aristocracias, democracias, monarquías, que son muy vastos para hablar de cada uno. Pero lo que él menciona es que cada tipo de gobierno es para cada tipo de país. No todos los países son aptos para tener alguna democracia o alguna aristocracia. Algunos pueden estar mejor estando en una monarquía que con un gobierno demócrata.
Así que aquí hay que analizar qué es mejor para cada pueblo, qué es mejor, cómo se va a regir. Tal vez las costumbres sean distintas, tal vez la ley funcione de distintas formas o se adapte la población a ella. Y con ello también vamos a ver cómo es que podemos ver los rasgos de un buen gobierno. Es cuando ese no es absoluto, cuando se dan soluciones posibles a los diversos problemas que existen, cuando no hay indiferencia del gobernador. Y con lo que hablábamos hace un momento de los rasgos de un buen gobierno, es lo que vemos contrariamente aquí. Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la voluntad general, así el gobierno hace un esfuerzo continuo contra la soberanía. Es decir, aquellos gobernadores que quieren ir contra el principio de autodeterminación de los pueblos, que ese vicio inherente e inevitable desde el nacimiento de un cuerpo político tiene como tarea el destruir aquellas bases, aquellos principios que quieren el avance social, ¿no? Quieren llevar a la vejez, a la muerte, al hombre. Y para ello está el acto que instituye el gobierno, que no lo debemos de ver ya como un contrato, ahora evolucionar a una ley, que, que la ley regule cómo vamos a facultar a esos gobernadores, que no puedan quitar a diestra y siniestra a servidores públicos, que los nombren, que los destituyan cuando ellos no estén a favor o de sus pensamientos. Debemos restringir su poder como ellos nos restringen a nosotros. También nosotros debemos hacerlo por medio de la legislación. Como se hizo mención en este libro, se habla de muchos tipos de gobierno, pero creo yo que en el que enfatiza más y tal vez el que está de acuerdo un poco más es con el sistema demócrata, con la democracia, con esas ideas. Él dice que tenemos una herramienta muy poderosa, que es elegir a nuestros gobernantes, que es una tarea de administración por la cual nosotros vamos a poder tomar nuestras decisiones por medio de un ente mayor, aquella herramienta que lo va a materializar. Y es cuando nosotros, bajo una conciencia razonable e inteligente, tenemos que decidir, ¿tiene que haber sufragio o no? El sufragio que nos va a permitir, pues el que haya un cambio en el poder, que haya cambio en la sistematización del poder, en la estructura del poder, como lo llama él en capítulos anteriores, como yo lo interpreto. Eso nos va a llevar, porque si no hay sufragio, llevamos a otro punto, la inflexibilidad de las leyes, que impide plegarse a los acontecimientos, donde puede haber situaciones perniciosas y que causen la pérdida del Estado en sus crisis. Cuando ya no hay este sufragio, cuando no podemos cambiar a nosotros, cuando no podemos cambiar nosotros aquel poder, pues estamos en un gran problema. Hay una dictadura, ya el Estado está maltrecho, ya el legislador, su función está corta, y si el legislador es nuestro representante, entonces no tenemos el poder necesario para cambiar esto. Entonces es algo que tenemos que evitar por medio de la democracia. Primero analizamos la democracia y después la dictadura. Me parece algo curioso. Tal vez deberíamos de analizar primero la dictadura y después ver la democracia como herramienta. Pero Rousseau tiene una forma de pensar, de primero ver eh, la solución y después el problema. Y continuando con que a él le gusta ver después los problemas, tenemos lo que es la represión, la censura. Cuando ya hay una dictadura es mucho más fácil que este poder que nosotros tenemos de expresar nuestra voluntad, de decir lo que está bien o está mal, se censura, se calla, pues ya no hay poder también para nosotros, ya no podemos decirle a los legisladores lo que queramos que se haga. Esta arbitrariedad nos lleva a un caos total, donde ya nadie se entiende, a una torre de Babel, donde ya no sabemos cuál es la preocupación prioritaria, porque nadie puede decir lo que siente o lo que debería de surtir efecto en este momento. Y él, ya analizando el último tema relevante para mí de todo lo que se habló,
es la cuestión religiosa, que he de mencionar que es la que menos dominé. Me parece muy amplia, muy vasta, cómo es que Rousseau en ciertos momentos parece que está muy de acuerdo. Recordemos que él dijo que la religión, que la idea de Dios nos ayudó a entender la idea de justicia, de cómo el Estado, pero aquí también hace una crítica de cuantos más dioses hubo, más gobernadores hubo, entonces hubo más guerras, más inestabilidad política del Estado, hubo una intolerancia tele- teleológica y civil que nos llevaba a la guerra, que no, que repito, nos llevaba a esta torre de Babel, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo analiza la religión. Tal vez nosotros entendemos mal a Dios, él hace referencia de que Dios está bien y nosotros entendemos mal a Dios, o qué es lo que sucede. Mi conclusión muy personal y a manera de reflexión, ya no pegándome tanto a las letras del autor en el libro, sino a lo que yo interpreté, fue una revolución de pensamientos en mi mente, fue un descubrimiento bastante grande, el darme cuenta que aquellos principios que estoy estudiando en mi semestre en teoría del Estado, en sistemas jurídicos, en distintas materias, ya tienen estas ideas desde hace cientos de años. En mi mente estaban tal vez que esta evolución de pensamientos fue más tardía, que eran ideas tal vez algo contemporáneas, pero no, me hizo caer en cuenta que son pensamientos de personas que ya veían esas necesidades, ver los principios básicos del derecho político, de cómo se debe hacer un Estado, qué se debe evitar, cómo debemos dar hasta el comercio, relaciones externas, geopolítica, geoeconomía, geoestrategia, una vasticidad muy grande. Entonces, pues sirve para honrar la capacidad mental de este tipo de autores y para darnos cuenta que las herramientas están y que la maldad del humano existe y que muchas personas tal vez ya tenemos el conocimiento de cómo debe ser un gobierno, pero siguen velando por intereses propios. Entonces, me parece un libro excelente y que creo que me ayudará a lo largo de toda la carrera.